Bueno, mientras tanto, yo les agradezco a las personas que se van conectando, que a través del chat escriban por favor su nombre y la institución educativa a la que pertenecen, si es de la Universidad de Antioquia, si es de una escuela normal superior que ya veo varias personas, si es de la San Buenaventura, les agradecemos mucho para saber también hasta dónde estamos llegando con este encuentro. Muchas gracias. Muy buenos días, entonces, ahí estamos grabando, ¿cierto? Sí. Muy buenos días para todos y para todas, especialmente a los estudiantes del pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia y del pregrado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. También damos la bienvenida a las personas que se conectan de otras facultades de las universidades en mención, pero también de las escuelas normales superiores de Colombia, no solo de Antioquia, sino de Colombia, que nos asisten en este curso internacional virtual denominado Pedagogías Críticas. Esta es una propuesta de los dos pregrados en pedagogía, los por ahora únicos dos pregrados en pedagogía en Colombia. Próximamente tendremos un tercero en la Universidad del Valle y eh, se nos suma a esta propuesta la Universidad de Almería, España, el profesor Christian Reut, a quienes ustedes pueden ver también en pantalla, y sus colegas, quienes en un momento se van a presentar también, aceptan la invitación de participar en este curso virtual internacional, sumamente generosos, y estamos por eso muy agradecidos y agradecidas de que nos puedan acompañar de manera virtual y esperamos el próximo año pueda ser de manera presencial. Esto es un curso programado desde la Universidad de Antioquia, por tanto no se va a otorgar ninguna certificación. Quienes pertenecen a los dos pregrados en pedagogía, quienes están matriculados, por favor estén pendientes del chat porque vamos a compartir un enlace de asistencia para que la registren. Solamente quienes están matriculados en el curso Pedagogías Críticas de la Universidad de Antioquia. Posteriormente les enviarán de la Universidad Pedagógica Nacional el respectivo enlace. Estas sesiones del curso se están grabando, posteriormente se van a subir al canal de YouTube de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pedagógica Nacional. Ustedes como participantes podrán tomar la palabra cuando los profesores invitados así lo dispongan. La idea es que puedan abrir su micrófono y su cámara o bien puedan hacer las preguntas a través del chat, pero será muy interesante que podamos interlocutar para que esto sea una conversación bastante fructífera para todas las partes. Sin más, pues agradezco la conexión de todos ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando cada martes y cada jueves de 8 a 10 de la mañana. Sin más, le voy a dar la palabra al profesor Christian Reut y a sus colegas. Insisto, estoy muy agradecida, igual también a los profesores de aquí, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia. Y por favor estén pendientes del chat, que por ahí voy a estar enviando información. Y recuerden ir escribiendo sus nombres y la institución educativa a la que pertenecen. Y si hay otras personas de otros países, que suele suceder, personas de México, de Argentina, se nos unen, por favor, también nos indican. Profesor Christian Reut y colegas, bienvenidos y muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muy buenos días para Colombia, ¿no? Ya buenas tardes España, ¿no? Primero, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Que nos habéis hecho aquí hace, no sé, un tiempo. Y solo quería hablar muy brevemente al principio, porque como ya ha dicho Laura, soy Christian Reut, profesor de la Universidad de María en España. A pesar de que, como se nota con mi acento un poquito, pues soy alemán de nacimiento, pero vivo hace 30 y pico años ya en España. Y cuando me llegó la invitación, pues se me ocurrió, teniendo en cuenta que, como he dicho en nuestra primera reunión, que agosto es un mes de vacaciones en España, en el
profesor casi sagrado, ¿no? Es decir, que alguno de mis compañeros o de mis compañeras tuviese ganas de participar en este curso y me quedé bastante sorprendido cuando básicamente todos han manifestado su interés en participar en esta, bueno, primera parte del curso y todo el mundo quería impartir algún que otra clase, ¿no? Entonces, también se da una circunstancia bastante excepcional, yo creo que no solamente para una universidad española, sino quizá para una universidad en todo el mundo. Somos un área de conocimiento con 11 profesoras y profesores que nos llevamos bien, ¿no? Es decir, que no intentamos hacer cosas creativas juntas, nos apoyamos mutuamente, lo que no es lo habitual, desgraciadamente, ¿no? Quería compartir brevemente la pantalla para presentaros también, a ver si lo encuentro yo ahora. Vale, muy bien, pues no. A ver si se ha cerrado el asunto. Ahora lo tengo aquí. Quería compartir la pantalla para... ah, aquí lo tengo, vale. Para que podamos ver un poco esta pequeña guía que he elaborado para la primera parte de este curso, ¿no? Que van a ser 8 clases de 2 horas. Participamos todo el profesorado que está aquí. Hoy en día van a estar nuestros 2 compañeros, creo que el apellido, y Carlos Sánchez Muñoz, que también trabajan con nosotros hace, yo creo que 4 o 5 años ya. Después intervendrán también otros profesores, Victoria, Mari Carmen, Ana, Luis Miguel. Básicamente el área completo, creo que una excepción de una compañera que se ha caído de una escalera que está un poco incapacitada por este momento. Pues el programa que he elaborado era por invitación de la Universidad de Antioquia, pues más o menos combinando una asignatura que ya estamos impartiendo en nuestra universidad, que se dirige sobre todo a estudiantes de magisterio, parcialmente también de educación social, y mezclarla con algunos temas que, bueno, resultan para mí familiar de algunas investigaciones que estuve haciendo en el pasado, parcialmente también con otras compañeras y compañeros, y simplemente presento brevemente los temas que presentaremos. Pues hoy una breve introducción a la epistemología, ¿no? Teoría de la ciencia, desde los inicios hasta la actualidad, terminando con una breve presentación de hermenéutica, racionalismo crítico y teoría crítica, algo que se está discutiendo entre otras teorías en nuestro campo, ¿no? La ciencia de la educación. Después ya la segunda clase se dedicará a algo que no sé si está muy conocido en Latinoamérica, la institución libre de enseñanza. Creo que una experiencia muy curiosa de finales del siglo XIX que empezó en España por iniciativa de algunos profesores liberales que debido a las circunstancias políticas de la época no podían dar la enseñanza según sus propios conceptos en el sistema público, por lo que fundaron una institución privada que, a pesar de que no tenía muchísimos alumnos a lo largo de sus 60 años de existencia, tuvo una influencia muy fuerte, muy importante en la evolución del sistema educativo en España y también parcialmente en Latinoamérica a través de personas de esta institución que emigraron, ¿no? Después, el próximo tema, también otra vez le impartirán Juanma y Carlos, es educación anarquista y antiautoritaria, dando un repaso de teorías clásicas del anarquismo, del antiautoritarismo. Se hablará de Bakunin, Proudhon, Tolstoy en Rusia. Después en español, que no sé si es conocido en Latinoamérica o no, es Francisco Ferreguardia, bueno, catalán, no tanto español. Y también una experiencia inglesa, bueno, más bien escocesa, porque Neil era escocés, en Inglaterra, que también retoman estas ideas, ¿no? Una escuela que, dicho sea de paso, sigue existiendo, ¿no? En Inglaterra. Próximo tema será un tema muy particular, español, con referencia a las misiones pedagógicas en la Segunda República Española, que es una experiencia, creo que se podría llamar de educación popular,
de gente privilegiada que estudiaron en Madrid, sobre todo, eran tanto profesores como estudiantes de magisterio, de pedagogía, que se juntaron, también financiado cuando empezó la Segunda República por el Estado, para llevar la alta cultura a los pueblos bastante abandonados del campo español. Ahí la idea era llevar, por ejemplo, copias. ¿Se entiende bien? Porque está haciendo un gesto, ¿no? Vale, pues más o menos la idea era de que la población en las zonas en el campo tuviese acceso a cuadros del Prado, un museo muy famoso en Madrid, ¿no? Pues llevaron copias de estos cuadros, se llevaron tecnologías modernas en la época como gramófonos y también proyectores de películas, se grabaron experiencias dentro de los mismos pueblos. Y fue una experiencia creo que bastante positiva que tuvo una duración desgraciadamente bastante corta debido a que las tropas nacionalistas, fascistas ganaron la guerra civil en España, pero creo que también hubo cierta difusión en Latinoamérica, sobre todo en México, si me acuerdo bien, de personas que habían sido protagonistas de experiencia y que emigraron ahí, intentaron repetir estas mismas experiencias en Latinoamérica. Próximo tema se lo presentaré yo porque también creo que es bastante desconocido, no solamente en España o en Latinoamérica, también en Centro Europa. Va a ser una presentación sobre las escuelas experimentales y comunitarias de Hamburgo de 1919 a 1933, que eran básicamente 4 escuelas públicas que siguieron durante un poco más de una década unos conceptos pedagógicos alternativos, antiautoritarios. Creo que algo que cabe muy bien en un curso titulado Pedagogías Alternativas y Críticas, y que ha caído un poco en el olvido simplemente porque las escuelas se vieron obligadas a cerrar en el momento en que los nacionalsocialistas tomaron el poder en Alemania. ¿Se entiende bien? Vale. Próximo tema que presentaré, que también creo que por eso se debe parcialmente la invitación, que estuve estudiando ya hace un poco de tiempo, que tengo que actualizarme un poquito, las teorías críticas de la educación de Wolfgang Klafki, pedagogo alemán bastante conocido, que falleció hace 8 años, si me acuerdo bien, y Klaus Mollenauer, alguien que también que murió hace varios años ya, que eran protagonistas de la teoría crítica en la educación. Creo que en el currículum de ambos es bastante llamativo que empezaron como estudiantes de una corriente de la pedagogía que se llamaba la pedagogía entendida como ciencia del espíritu. Algo bastante típico, propio de la vida académica alemana, que sí tuvo cierta difusión en otros países, pero claro, tampoco tanto, ¿no? Y lo típico de estos dos protagonistas es que intentaron dar una vuelta, ¿no? A estos inicios de una cierta comprensión de la pedagogía, enriqueciéndola mediante conceptos procediendo de la teoría crítica, que como sabrán es una teoría hasta cierto punto neomarxista, marxista alternativa, que utiliza estos conceptos para el análisis de la sociedad. Y después los dos también destacaron por hacer propuestas fundamentadas en esta teoría para poner en práctica ah, ah, bueno, es lo que analicé intentando diseñar una teoría de las últimas 2 clases se impartirá mi compañera Rosabel Arada. Ah, Primera se dedicará a la pedagogía crítica norteamericana, teoría de John Dewey, pedagogo de finales del XIX, principios del siglo XX, conocido sobre todo por introducir conceptos de la democracia en la educación, también mediante una escuela experimental en Chicago, que
fondo finales del siglo XIX. Y después la última clase se dedica a la presentación de la pedagogía crítica norteamericana mediante Henry Giroux y Peter McLaren. Pues con eso creo que termino ya. Si hay alguna... ¿dónde dejo yo de presentar? No entiendo, no encuentro el botón para dejar de... ahora lo tengo. Si hay alguna pregunta, pues la contesto. Si no, pues ya pasaría la palabra a mis compañeros Carlos y Juanma. Uy, ya he rematado a todos, ¿no? Con tanta presentación teórica. Muy bien. Pues si no hay nadie quien quiera hablar, pues Juanma, o no sé quién empieza de los dos. Están preguntando por el chat, Cristian, si se pueden compartir los documentos. Sí, mira, eso no le he dicho, que hay una carpeta, un drive. Nosotros, profe Cristian, como acá hay gente Sí. externa, no tiene acceso a la carpeta. Entonces, por el Vale, vale, chat, vale, yo vale. les voy a escribir mi correo para que me Vale, soliciten los documentos. sí. ¿Listo? Ya he subido algunos documentos y a lo largo del curso, Claro pues que yo lo sí. estoy revisando, pues vamos a seguir documentos relacionados con cada clase, ¿vale? Sí, ya les Eso voy a ya hemos escribir dicho, ¿no? voy a escribir mi correo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ya doy la palabra a Juanma y Carlos. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, pues si les parece, comenzamos con la parte un poco más teórica de la asignatura. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Me confirman que se ve la diapositiva, la presentación? Sí. Sí, vale. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas allí en Colombia. Buenas tardes desde aquí, desde España. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Carlos Sánchez Muñoz. Soy profesor del área de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Almería. Y me acompaña el profesor Juan Manuel Bellido Cáceres, al que cedo la palabra para que pueda presentarse un poquito. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Juan Bellido. También soy profe en el área de Teoría e Historia de la Educación junto con Carlos y con Cristian, además de todas las compañeras y compañeros que iréis conociendo a lo largo del curso. Yo soy educador social de profesión y me gusta muchísimo esta parte de teorías educativas, sobre todo la parte de teorías educativas alternativas. Y si quieres, Carlos, pues comenzamos. Muy bien. Bueno, juntos vamos a ser los encargados de impartir esta primera clase titulada Introducción a la Epistemología dentro de la asignatura de Pedagogías Críticas. En primer lugar, pues también me gustaría agradecer a todos los que han hecho posible que tanto mi compañero Juan Manuel como yo, como el resto de compañeros de nuestra universidad que colaborarán en sesiones posteriores, pues podamos participar en esta experiencia y compartir con todos ustedes eh, este, este grato, esta grata experiencia, ¿no? Bien, les voy a mostrar un pequeño índice de lo que vamos a ver a continuación. La idea de la sesión es que sea una sesión en la que podamos interactuar, ¿vale? Que no se convierta en una sesión muy teórica, tediosa, porque puede resultar un poco aburrido. Lo ideal sería que hagamos una pequeña explicación, tanto mi compañero como yo, pues de la sesión, de los contenidos que vamos a ver, pero pues también les pediremos participación a lo largo de la sesión y luego intentaremos hacer una pequeña dinámica de grupo, una pequeña práctica que le explicaremos una vez pues terminada la explicación teórica, ¿no? Dicho esto, hablaremos del concepto de epistemología, continuaremos con la evolución temprana de las ciencias, en el que pues aparecerán autores como Sócrates, Platón, etcétera. Continuaremos, perdón, hablando de la teoría del conocimiento de Kant, un autor muy conocido, las corrientes epistemológicas posteriores a este autor, los dos modelos para distinguir los diferentes tipos de ciencia, que por un lado se encuentran las ciencias
ciencias naturales y por otro se han denominado como ciencias del espíritu, ¿vale? Terminaremos hablando de las corrientes epistemológicas actuales, el concepto de hermenéutica, que es esto de la hermenéutica, y el racionalismo crítico y la teoría crítica, ¿vale? Eso es un pequeño índice de los contenidos que vamos a tratar a continuación. Muy bien, la epistemología. Para poder entender el concepto de epistemología, es necesario tener clara la diferencia que existe entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. ¿Qué entendemos por conocimiento cotidiano y qué entendemos por conocimiento científico? El conocimiento cotidiano es un conocimiento implícito con un alcance limitado y que es válido solo en contextos muy determinados, ¿vale? Es el conocimiento que todos y todas poseemos en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias. Un conocimiento muy implícito y un conocimiento muy limitado. El conocimiento científico, por el contrario, es un conocimiento mucho más explícito, más amplio, más conceptual y riguroso y exhaustivo, ¿vale? Un conocimiento que se verifica o no a través de una investigación científica, ¿vale? Es necesaria tener clara esa diferenciación entre un conocimiento y otro para entender este concepto de epistemología. Dice en pantalla, la epistemología trata de los problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber, de los conceptos de relacionados, de las fuentes, criterios, el conocimiento posible, el grado en el que resulta cierto, eso es muy importante, luego explicaremos por qué, así como la relación exacta, entre el que conoce y el objeto conocido. Dicho de otro modo, la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento en todo su ámbito: naturaleza, posibilidad, alcance, fundamentos, en todos los ámbitos posibles del conocimiento. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Si en cualquier momento tienen alguna duda o quieren plantear alguna cuestión o aportar algún dato, abren el micro, encienden la cámara y debatimos y hablamos, ¿de acuerdo? Con respecto a la evolución temprana de las ciencias, pues realmente cuando nos planteamos esta cuestión y pensamos en evolución y pensamos en ciencia, lo primero que se nos viene a la mente es todo aquello, el origen y el principio de todo aquello que nos rodea. Es una cuestión que básicamente, no sé ustedes, pero yo me he planteado en varias ocasiones, ¿no? Todo lo que nos rodea, el principio y el origen de esa evolución de ciencia, pues es fundamental para entender corrientes epistemológicas que vamos a ver a continuación, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Uno de ellos es el que Tales defendía, con el principio original de que todas las cosas fuese el agua, por ejemplo. O Protágoras, con la frase de que el hombre es la medida de todas las cosas y los dioses no sé si existen o no. Protágoras, con esta frase, por ejemplo, lo que pretendía transmitirnos es que no existe realmente una verdad absoluta, ¿vale? Lo que puede ser verdadero para uno no tiene por qué ser verdadero para otro. Al fin y al cabo, eso también es algo interesante, ¿no? El poder discutir o cuestionar una serie de ideas que para mí pueden ser más válidas que para otra persona y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿quién tiene la razón? Protágoras, pues, defendía la idea de que la razón está en base a quien mejor defienda su postura, ¿vale? Ese poder de convicción también, ¿vale? Es interesante. No sé si voy muy rápido, si voy muy rápido, insisto, en cualquier momento me pueden parar, abren el micro y debatimos y hablamos, ¿de acuerdo? Si mi compañero tiene cualquier cosa que aportar, también puede hacerlo, ¿de acuerdo?
Les comentaba en ese pequeño índice pues la idea de que iban a aparecer pues diferentes autores. Uno de los más conocidos por todos es Sócrates, ¿vale? Sócrates representa el dominio de la razón sobre los sentidos y las emociones. ¿Qué significa eso? El racionalismo, el uso de la razón por parte del ser humano es fundamental en base a ese racionalismo crítico del que terminaremos hablando a lo largo de la sesión, ¿vale? Sócrates defendía que la razón está por encima de los sentimientos o emociones que cualquier persona pueda sentir, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Hay una frase muy mítica de Sócrates que dice: la virtud es saber y nadie hace voluntariamente algo malo. Sócrates, con esta frase, lo que podemos deducir es que si esa virtud está relacionada con el conocimiento, con la felicidad, con lo bueno, con lo que nos interesa, cuando hacemos algo malo, cuando cometemos un error, ¿vale? Es cuando nos equivocamos, podemos deducir con esta frase que es fruto del desconocimiento, ¿vale? Evidentemente, nosotros no realizamos una acción sabiendo que nos vamos a equivocar, ¿vale? Nadie quiere, cuando realiza una acción, equivocarse en base a esa realización, de esa propia acción, sino cuando realizamos un acto, cuando realizamos una acción, es porque estamos convencidos de que esa acción es buena para nosotros, de que nos va a ser útil y de que nos interesa. Cuando cometemos un error, evidentemente lo hacemos de manera involuntaria, ¿vale? O bien porque desconocemos el tema, o bien porque pues no somos conscientes, por así decirlo, de esa repercusión que puede tener esa acción para nosotros de manera negativa, ¿no? En cuanto, continuando con esa evolución temprana de la ciencia, otro de los autores muy importantes, también muy conocido por todos, por todas, es Platón, ¿vale? Platón defendía que el hombre no puede buscar solamente el placer, sino también el saber por sí mismo, ¿vale? Hay dos modos de realidad distinta para Platón. Por un lado, la idea, ahora explicaré cada una de ellas, ¿vale? Y por otro, la realidad sensible, a la que él denomina como cosas, ¿vale? Estas dos realidades quedan muy bien clarificadas, muy bien explicadas en el famoso mito de la caverna de Platón, que seguramente todos y todas conocemos, ¿no? Esa realidad inteligible a la que él denomina idea es una realidad ajena al cambio, es una realidad que permanece, perdura en el tiempo, una realidad eterna. Sin embargo, la realidad sensible, la de las cosas, ¿vale? Y aquí este concepto es muy importante, el de cosas, es una realidad que está sometida al cambio, ¿vale? Las cosas, básicamente, en lo que consiste es que pueden ser modificadas, ¿vale? Entonces, esas dos realidades distintas es para Platón pues, muy importante a la hora de entender esa evolución, ¿no?, con respecto a la ciencia. Y hay algo muy importante también, y es que dice, por encima, opina que por encima de las virtudes particulares existe la virtud en sí misma, ¿vale? No, esa virtud particular o individual está siempre por debajo del cómputo global de lo que él entiende por virtud, ¿de acuerdo? Dice, la mayor virtud, por ejemplo, es la justicia, ¿vale? Aristóteles, otro autor muy conocido también, alumno de Platón, es el gran filósofo sistemático. Luego hablaremos de todo esto, ¿vale? Su filosofía es el origen de la separación de las ciencias, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Esa separación entre ciencias naturales, ciencias del espíritu, ¿vale? Que luego continuaremos hablando sobre ellas. A diferencia de Platón, busca la conclusión desde lo general
para conocer lo individual. Fijaros, esto es muy interesante, ¿vale? Y esto es en contraposición a lo que Platón planteaba, ¿no? Aristóteles defendía que para poder llegar a una conclusión hay que partir desde lo más general, es decir, desde lo más ambiguo, el concepto más ambiguo posible, para conocer lo más particular o lo más individual, lo más concreto. Partir desde un conocimiento mucho más extenso a algo mucho más individual, mucho más particular y concreto, ¿vale? Y bueno, otra de las ideas que también defendía Aristóteles es que creía en ese alma inmortal, ¿no? En la ética defendía la conocida idea de la felicidad es el mayor objetivo del hombre. Evidentemente, pues eso es algo que todos buscamos, ¿no? Ser lo más felices posible. Pues ese es uno de los objetivos más... Profe, Sí, sí, perdón. es que leyendo, justo ahí donde estás antecitos de, pues en ese segundo párrafo de la página 7, dice que el movedor divino es la razón pensante pura como un principio ordenante y racional, ¿cierto? Como un general que es la causa del, pues como es un puro pensar en sí mismo o contemplar, bueno, pero dice que es diferente a, a la idea de Dios. Pues Eh, más adelante, perdón, dicen que esa idea del movedor divino es diferente a la idea de Dios. Pero no sé si ya vas a hablar de eso más adelante, no sé si me hago entender con la pregunta. eh, bueno, luego continuaremos hablando sobre la existencia de Dios y demás. Ahí luego con Kant profundizaremos un poco más en este tipo de ideas. No sé, no he entendido muy bien la pregunta, no sé exactamente a qué frase o párrafo se refería, pero no sé si puede aclarármela un poco más o si quiere terminamos con la sesión y luego debatimos o como, no sé, Ya lo encontré, como mira, dice prefiere. que el movedor divino es la razón pensante pura como un principio ordenante y racional. Y luego dice, esta imagen es diferente a la idea cristiana posterior que ve a Dios como el creador del cielo y la tierra. Para mí no es claro cuál es la diferencia entre ese movedor divino y ese Dios creador del cielo y de la tierra. Pero pues no sé si en este momento vayas a hablar de eso. Si le parece, terminamos la sesión y luego debatimos sobre eso, ¿vale? Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Como comentaba anteriormente, ¿no? Continuamos con la idea de que, por ejemplo, en referencia a las virtudes prácticas, Aristóteles defendía la medida justa. ¿Qué es esto de la medida justa? ¿Vale? Pues es como no sé si ustedes seguramente, seguro que sí, han escuchado la frase de que en el término medio está la virtud. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Seguro que sí. Bueno, pues Aristóteles defendía justamente eso, ¿vale? Que en la medida justa, en ese término medio, es donde se encuentra esa virtud, ¿vale? Por ejemplo, y llega a poner un ejemplo. Dice, el coraje es el punto medio entre la cobardía y la temeridad, por ejemplo, para poder entender esa frase, ¿vale? Otra de las ideas que también, y esto es totalmente necesario entenderlo, es que el hombre, el ser humano, es un ser creado para la convivencia social, ¿vale? Es decir, nosotros somos seres que estamos creados para poder socializar, para poder convivir en una sociedad, en un ambiente de comunicación, de interacción, de respeto, de convivencia, etcétera, ¿vale? De debate. Eso como seres humanos, pues es una característica principal y primordial que poseemos como seres humanos, ¿no?
Con respecto al... Ya entramos para hablar de dos conceptos pues que se diferencian entre sí. Uno es el racionalismo y otro es el empirismo. ¿Qué es el racionalismo y qué es el empirismo? ¿Vale? Dentro de esa evolución de la ciencia, pues surgen estas dos corrientes. El racionalismo tiene en su máximo representante a Descartes, ¿vale? A quien se le considera además fundador de esta corriente filosófica, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de ese racionalismo, ¿no? De la virtud que tiene el ser humano de usar la razón para sus propias acciones o para para esa propia evolución como ser humano, ¿no? El uso de la razón es fundamental. Por el contrario, el empirismo defiende la idea de que cualquier conocimiento parte de la experiencia. ¿Se entiende esto? El racionalismo es el hecho que nos lleva a nosotros como seres humanos a buscar el conocimiento a través de la razón, de esa capacidad que nosotros tenemos para razonar de cualquier temática. El empirismo, sin embargo, es esa idea, esa capacidad o esa idea de buscar ese conocimiento a partir de la experiencia. Yo creo que son dos conceptos que se pueden diferenciar y que se entienden fácilmente. Si no, insisto, cuando terminemos la sesión, pues cualquier cuestión podemos debatirlo, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Si René Descartes es un referente en el racionalismo, ¿cuál sería un referente en el empirismo? ¿Qué autor? No sé, no he terminado, se escuchaba mal, no he terminado no me he enterado de la pregunta. Ella decía que John cuál es Locke, por ejemplo. un referente del John Locke, por empirismo. ejemplo, ¿Sí? John Locke, por ejemplo, es un referente del empirismo. Inclusive en el texto más adelante lo nombran. Sí, ¿qué me preguntaban? ¿Por un referente del empirismo? Sí, bueno, Sí, sí. vale, perdón, es que se escuchaba así como entrecortado y no había terminado de entender la pregunta. Bueno, como decía la compañera, Locke, o bueno, ahora hablaremos sobre tenía algunos ejemplos a posteriori sobre algunos referentes sobre el empirismo, ¿vale? Si me dejan continuar, ahora van a salir algunos nombres en referencia a ese empirismo. De todas formas, le agradezco la pregunta porque es muy oportuna, pero no le doy la respuesta hasta que no hablemos sobre ello, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Gracias. Bien, pasamos ahora a continuación a hablar sobre la teoría del conocimiento de Kant, ¿vale? Estas tres diapositivas que vienen a continuación, evidentemente, claro, son tres diapositivas que intentan, insisto, resumir muy brevemente pues esta teoría. Lo que intentaremos a continuación es poner algunos ejemplos para que puedan entenderse de manera más clara. Dice, Kant investiga críticamente los fundamentos y los límites de los conceptos y principios que nuestra razón utiliza. Parte de la idea de que todo conocimiento comienza con esa experiencia, ¿vale? Con esa experiencia de la que hablábamos anteriormente, de empirismo, ¿vale? La experiencia precede solo temporalmente a todo conocimiento. Esto es interesante. Cuando nosotros experimentamos a través de esa experiencia, valga la redundancia, cuando nosotros buscamos el conocimiento a través de una experiencia, estamos realizando un acto concreto, un acto breve, ¿vale? Que nos servirá a posteriori para conocer, para llegar a alcanzar ese conocimiento, pero no deja de ser acciones breves en el tiempo, ¿vale? Por eso dice que solo temporalmente, precede solo temporalmente, ¿vale? Dice, la tarea de un análisis crítico consistirá en investigar si existe algo que poseamos antes de toda experiencia, es decir, a priori, ¿vale?
¿Qué es esto del concepto de a priori? ¿Qué quiere decir Kant con a priori? Con a priori, Kant se refiere a esos juicios cuya verdad pueden ser afirmada independientemente de la experiencia, ¿vale? Es decir, todos aquellos juicios que independientemente de esa experiencia, pues pueden ser afirmados, ¿vale? Independientemente de la experiencia. A eso se refiere con a priori. Dice, un conocimiento a priori que no esté mezclado con nada empírico sería un conocimiento puro. Y pone un ejemplo, ¿vale? Según Kant, existen juicios sintéticos a priori, como por ejemplo las proposiciones matemáticas, ¿vale? Para Kant, esas proposiciones matemáticas son juicios a priori, juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Independientemente de esa experiencia, ¿vale? Pues tenemos pues ese conocimiento o esa regla de que esa fórmula, por ejemplo, la de la suma, pues nos va a dar un determinado valor o cálculo, ¿no? Entonces, eso se refiere con a priori, ¿vale? Dice, el conocimiento humano se fundamenta en percepción sensible y el entendimiento, ¿de acuerdo? Dice, en su estética trascendental identifica la representación del espacio y del tiempo como a priori, ¿vale? Esto también es interesante, ¿vale? Cuando hablamos de ese concepto de a priori, el espacio y el tiempo forman parte de lo que Kant determina como esos juicios independientes, esos juicios de a priori, ¿vale? La sensibilidad, el entendimiento operan juntos dentro de ese conocimiento, ¿vale? Es decir, lo que nosotros entendemos sobre un tema concreto que nos lleva a ese conocimiento está estrechamente relacionado y ligado a la sensibilidad o a esa experiencia o eso que entendemos por esa temática para llegar a ese conocimiento, ¿vale? Ahora intentaré poner un ejemplo sobre esto, ¿vale? Dice, un objeto se origina desde la intuición, el espacio, el tiempo, ¿vale? Esas formas a priori de las que comentaba anteriormente, ¿vale? Todo esto vamos a intentar resumirlo y hago referencia a la palabra de una compañera anteriormente. Por ejemplo, imaginaros en la idea de la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Vale? Y pensad en lo que hemos visto anteriormente sobre la teoría del conocimiento de Kant, ¿vale? La existencia de Dios, por ejemplo, es un pensamiento, está ligado al pensamiento y la creencia propia de cada individuo, ¿vale? No todos tenemos por qué creer en la existencia de Dios, no todos tenemos por qué pensar que Dios existe o no. Eso va a depender, eso está ligado al pensamiento y a la idea o la creencia que cada individuo tenga sobre el tema, ¿vale? Esa idea, ¿vale? Propia de cada individuo, ¿vale? No está ligada con el conocimiento como prueba racional, ¿vale? No existe una prueba racional, una prueba, no hay nadie que te pueda decir o demostrar o hablar son ideas que están relacionadas con el propio pensamiento o creencia de cada individuo, pero no con las pruebas racionales sobre el conocimiento, ¿vale? Es por poner un ejemplo para que se me entienda mejor. ¿Vale? Imagino que habrá muchos más ejemplos y si luego ustedes quieren poner alguno, pues debatimos sobre ello, ¿vale? Con referencia a las corrientes epistemológicas posteriores a Kant, ¿vale? Hay diferentes corrientes como el idealismo, el positivismo, el romanticismo, ¿vale? Para intentar explicar, ¿vale? El idealismo, por ejemplo, que se concibe a través del método dialéctico de Fichte,
Pues vamos a intentar poner un ejemplo. Les propongo un ejercicio. Piensen en un elemento al que vamos a denominar como A. Y piensen que ese elemento es totalmente idéntico a otro elemento, al que también denominaremos A. Para pensar en un elemento determinado con un denominado nombre, solo es necesario pensar, para afirmar que uno es idéntico a otro, solo es necesario pensar en un elemento. Sin embargo, cuando pensamos y decimos que A es diferente a A, entonces lo que estamos haciendo es, de manera inconsciente o no, pensar en las diferentes características que nos muestran que esos dos elementos son diferentes entre sí. Ya no solo basta con pensar en un solo elemento, sino cuando afirmamos que un elemento es distinto a otro, debemos pensar en los dos elementos para poder verificar y aclarar que esos dos elementos son distintos. No sé si me entienden. ¿Se me está entendiendo? ¿O me estoy yo haciendo mi...? Vale, entiendo que sí, ¿no? Si no dicen nada, es que sí. Cuando pensamos, como decía anteriormente, cuando pensamos en un objeto concreto, estamos pensando en lo que lo diferencia del resto, ¿vale? Sin darnos cuenta, ese objeto, esa idea tiene unas características determinadas que lo hacen diferente a las demás, ¿vale? Dentro de esas corrientes epistemológicas posteriores a Kant, pues también surgen pues, autores como, por ejemplo, pues Marx, ¿no? Que defiende que lo ideal no es otra cosa que lo material traspuesto y trasladado a la cabeza humana, ¿no? Bueno, todos conocemos a las teorías de Marx, ¿vale? Y aquí sí me quiero detener un poco más, ¿vale? Cuando hablamos de y hacemos referencia o diferencia a esas ciencias naturales y ciencias del espíritu de las que hablaba anteriormente, ¿no? Esos dos modelos para distinguir los diferentes tipos de ciencias. ¿Qué entendemos por ciencias naturales y qué entendemos por ciencias del espíritu, ¿no? Pues las ciencias naturales son, luego hablaremos un poquito sobre ellas, sobre esas ciencias analíticas y no analíticas que vienen a continuación, ¿vale? La diferencia entre una y otra, según Dilthey, otro autor muy conocido, reside en el papel del investigador, ¿vale? El papel que tiene el investigador en cada una de estas ciencias es fundamental. El cómo afronta, ¿vale?, la teoría para llegar o investigar sobre ese conocimiento concreto, ¿vale? El investigador en ciencias naturales está separado del objeto estudiado, mientras que en las ciencias del espíritu, en esa ciencia humana, forma parte de ese objeto. No sé si esto se entiende. Esto es muy importante, ¿vale? Esto quiere llegar a decir un poco en la parte de las ciencias naturales, cuando una persona humana está investigando ciencias naturales, está investigando una cosa totalmente externa al ser humano. Cuando está investigando en ciencias humanas, en esas ciencias del espíritu, forma parte del objeto mismo que está estudiando, forma parte de esa humanidad. Por tanto, ahí sí hay una diferencia entre esos dos tipos de ciencias. Exacto. Muchas gracias, Juanma, por la aclaración. ¿Vale? Hablamos de ciencia analítica y ciencia no analítica, ¿vale? Esa ciencia analítica, ¿no?, esos valores que no pertenecen al ámbito científico, ¿vale? En el que, bueno, aquí he puesto un ejemplo, ¿vale?, para intentar aclarar o determinar lo que esa ciencia analítica pues quiere transmitir, ¿no? Es algo así como que si quieres A, tienes que hacer A. Si quieres B, tienes que hacer B, ¿vale? Tienes que decidir si quieres A o B, ¿vale? En función, este asunto no me afecta en función científico, ¿vale? Es decir, no hay más, hay que elegir entre una u otra,
Sin embargo, las ciencias no analíticas, esa ciencia también tiene la finalidad de definir no solo los medios, ¿vale? A los que hago referencia para llegar a ese conocimiento, sino también a esos objetivos de la vida, ¿vale? Esos objetivos que me propongo, ¿de acuerdo? No sé si se entiende la diferencia entre ciencia analítica y no analítica. Claro, la ciencia analítica al final lo que hace un poco es valorar, ¿no?, esa parte del cómo se consigue ese resultado, y la ciencia no analítica no solamente investiga esa consecución del resultado, sino en qué vamos a utilizar ese resultado, cuál es nuestro objetivo. Exacto. 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 Esa es la gran diferencia entre una ciencia y otra, ¿de acuerdo? Bien, estamos ya prácticamente, nos quedan unas cuantas diapositivas, pero vamos muy bien de hora. Yo creo que nos va a dar tiempo a hacer unos ejercicios muy, muy interesantes que Juan Manuel y yo teníamos pensado, que al fin y al cabo es el objetivo, ¿no?, de esta asignatura y de esta sesión, pues que podamos interactuar y debatir sobre algunos de estos conceptos, ¿vale? Terminamos hablando sobre el concepto de hermenéutica. ¿Qué es esto de la hermenéutica, no? La hermenéutica está ligada a la idea de interpretación de textos en un ambiente predominantemente teológico, aunque no exclusivo, ¿vale? No exclusivamente teológico, sino predominantemente teológico. Hace referencia a la interpretación de esos textos, ¿vale? Según Dilthey, un autor al cual hemos mencionado anteriormente, bueno, pues según Dilthey dice el instrumento de todas las ciencias del espíritu, ¿no? Esas ciencias, recordar, por un lado ciencias naturales, por otro ciencias del espíritu, pues esas ciencias del espíritu es la hermenéutica, ¿vale? Es el instrumento de todas esas ciencias. Dice, con lo cual el ser humano puede comprender las creaciones del mundo histórico, espiritual, psíquico, social, mientras que las ciencias naturales explican, ¿vale?, esas ciencias, ¿vale? Una cosa es comprender o llegar a comprender, ¿no?, ese conocimiento, y otra cosa, poder llegar a explicarlo, ¿no? Me paso a una diapositiva, esta, ¿vale? Esta diapositiva es muy importante, ¿vale? Porque es una diapositiva en la que aparece, no sé si lo ven aquí a la izquierda, un pequeño círculo que se denomina como círculo hermenéutico, ¿vale? Esto nos va a servir para intentar aclarar algo más lo que es ese concepto de hermenéutica. Y para ello voy a intentar, como he procurado hacer, pues poner un ejemplo para que se me entienda mejor. Si no es así, les pido disculpas y bueno, luego pues debatimos sobre los conceptos, dudas que puedan tener, ¿no? ¿A qué hace referencia? Hemos dicho que la hermenéutica es la interpretación de textos. Es verdad que predominantemente teológico, pero no exclusivamente teológico, ¿vale? ¿A qué hace referencia este círculo hermenéutico? Pues a través de ese ejemplo que quiero poner es que piensen, cuando afrontan un texto concreto, ¿vale?, de manera consciente o inconsciente, están haciendo uso del conocimiento previo que tienen sobre el tema al que van a tratar en ese texto. Y eso es innegable. Cuando ustedes cogen un texto, imagino que no cogen un texto para leer por leer, sino que cuando ustedes cogen un texto, lo que hacen es intentar comprender lo que ese texto quiere transmitirle. Eso es algo básico, ¿no? Bien, cuando están haciendo de uso de ese conocimiento previo, están fusionando ese conocimiento con lo que el texto quiere transmitirle, ¿vale? Solo si hacemos ese ejercicio de relación de lo que entendemos previamente por esa temática y lo que ese texto nos quiere transmitir, solo si hacemos ese ejercicio de relación es posible cuestionarnos si lo que estamos leyendo nos es útil o no, en base a nuestro conocimiento, me refiero, ¿de acuerdo?
Es importante que para poder cuestionar o debatir sobre una idea de un texto concreto, pues hagamos ese ejercicio de relación. Si no, es imposible. Si yo afronto un texto y lo leo por leer sin prestar atención sin aplicarle el sentido a ese texto, pues entonces, claro, puedo leer todo lo que quiera, pero si no le muestro ese interés o esa capacidad de razonar sobre lo que ese texto quiere transmitirme, no puedo cuestionarme si lo que estoy leyendo me es válido o no. Eso se entiende, ¿verdad? Eso nos pasa a todos y a todas, ¿de acuerdo? Vale, imagino que sí se entiende. Imagino que se entiende el círculo hermenéutico de Dilthey y lo que es ese concepto de hermenéutica, ¿no? Mira, si me permites, Carlos, Claro, claro. mira, como al principio decía Carlos, la hermenéutica normalmente lo que se basa en Una esa de las, interpretación una de... de las teorías más interesantes de Zizek es esa. No, nosotros hemos pensado, o digamos, el marxismo, digamos, algunas perspectivas de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt basadas en Walter Benjamin y la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, habían pensado que efectivamente el cine eh, ¿qué va a decir yo? No, que el cine norteamericano nos mostraba un mundo ideal que determinaba nuestro deseo. Queremos vivir así, ¿cierto? Queremos vivir. No, el análisis de Zizek es mucho más radical a partir de Lacan, es no solo porque el cine nos muestra qué desear, sino cómo se desea. Cómo se desea lo que se desea. Por ejemplo, en lo que se llama la ideología perversa, la película que está en YouTube, analiza, pues arranca analizando puras películas hollywoodenses. Taxi Driver, 300. Él ahí analiza una película que se llama Yo Nadie, creo que se llama. Sí. Desde las gafas. El de las gafas. Y yo creo que eso es como básicamente lo que él trata de demostrar durante toda la película, es que eso tienes como, o sea, la ideología no es básicamente, voy a decirlo de otra manera, que esas máscaras que uno se pone, digamos, por ejemplo, las redes sociales, esos perfiles que se crean, que uno ve que hablan, o sea, que en persona son una cosa, pero en redes pueden ser los más homófobos, pueden ser los más machistas, que esas máscaras que se ponen no son las máscaras, sino que en realidad son eso mismo, o sea, que detrás de todas esas cosas está como la verdad. Entonces, sí, pues no sé, la película es buena y yo siento que siempre trata de mostrar es como eso que está oculto en eso que aparenta ser, pero que en realidad es. La crítica que se ha hecho al cine hollywoodense es que determina el modo como nosotros vemos el mundo, ¿cierto? Y como quisiéramos vivir. Un poco como el análisis del que se hace de las muñecas Barbie, ¿cierto? Entonces, imponen un cierto tipo de belleza y de corporeidad, ¿cierto? Indican que eso es lo deseable, ¿cierto? Eso es lo deseable. Pero lo que Zizek dice es que el problema es todavía más grave, porque no es que nos digan qué desear, sino que incluso nos muestran cómo desear lo que deseamos. Cómo desear lo que deseamos. Entonces, es mucho más complicado porque no es, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué a los norteamericanos les encanta el sistema norteamericano? Porque todos son ricos. Todos los gringos son ricos.
¿Es cierto o es falso? ¿Por qué? Como que no todos son ricos. Bueno, no sé. Todos los gringos son ricos. Bueno, podemos hacer una cosa, No si, hay si un rico pobre. les Yo digo, no hay parece, un gringo pobre. continúo con el tema y luego los micros que hay abiertos, pues debatimos, cedo la palabra para el turno y ya pues cuestionan y preguntan lo que quieran, ¿de acuerdo? Sí, a mí me gustaría volver un poquito a lo que estábamos hablando antes sobre la hermenéutica en concreto Sí, y quería poner un ejemplo con lo que decía Carlos, ¿no? Que normalmente se usa en el ámbito de textos religiosos. Se puede entender muy bien en esta investigación de tipos de textos religiosos, porque normalmente pues, se usan muchas metáforas. Entonces, esas metáforas hay que darle una explicación de qué están significando. Por ejemplo, si vemos en un pasaje del Génesis en la Biblia, la parte de Adán y Eva, cuando la serpiente incita a Eva a comerse la manzana, esa serpiente, tenemos que pensar, ¿es una serpiente real o está simbolizando algo más? Ahí es donde está funcionando la hermenéutica, en darle un sentido diferente, una comprensión a ese texto concreto, con con una cosa muy específica, ¿no? Que es esa serpiente que sería como el mal. Le podemos dar esa comprensión. Cuando hablamos de textos que no son de índole religiosa, hay que tener otro tipo de cuestiones en cuenta, como el momento histórico, la ideología del autor que está escribiendo, incluso muchas veces pues, las leyes en el momento histórico en el que se está escribiendo ese texto, qué están permitiendo o no decir. Entonces tenemos que sacar esa comprensión del texto y para eso nos sirve la herramienta de la hermenéutica. Creo que así se puede entender bastante bien. genial, es un ejemplo magnífico el que ha puesto Juanma, ¿vale? Claro, todo esto nos lleva a pensar en ese racionalismo crítico del que hablábamos en ese índice, ¿no? Esa teoría crítica. Y aquí es donde surgen pues varias ideas, ¿no? Surgen varias corrientes relacionadas también con eso, con eso que comentábamos, ¿no? Hablamos del positivismo clásico, por ejemplo, el neopositivismo, ¿vale? El positivismo, por ejemplo, muestra, ¿no? O defiende, ¿no? Que solamente la experiencia puede ser esa fuente del conocimiento, ¿vale? Y anteriormente me preguntaban por un autor, ¿no? Que esté relacionado pues con esa idea, con ese empirismo, ¿no? Esa idea de que la experiencia parte, ¿no? El conocimiento parte, mejor dicho, de esa experiencia. Pues bueno, pues aquí tienen a uno, ¿no? Comte, ¿de acuerdo? El neopositivismo, sin embargo, es la combinación entre ambas corrientes. Por un lado, ese empirismo, esa experiencia, ¿no? que precede al conocimiento, y por otro lado, el racionalismo, el uso de la razón para llegar a ese conocimiento, ¿no? Hay una regla, por así decirlo, ¿vale? En la que pues una serie de características determinan si una teoría es científica o no, y es que cumpla una serie de condiciones. Una de ellas es que esté orientada en las leyes de la lógica, ¿vale? Cuando hablamos de una teoría científica, pues hablamos de que esa teoría debe de estar relacionada, ¿no? con una lógica común, una lógica que nos permita entender, ¿no? esa teoría, esa ciencia, por así decirlo. Otra característica, otra condición es que sea universal, ¿vale? Que no esté limitada, ¿no? A según qué ámbito, qué grupo o qué contexto, sino que sea una teoría universal, ¿vale? Solamente debe de contener enunciados libres de valores, ¿vale? Esto también es importante en cuanto a la persona, a ese papel del investigador, ¿no? Del que hablábamos anteriormente, ¿no? Esos valores, pues, que se transmiten y que, bueno, pues debe de estar libre de valores, ¿vale? Y algo muy importante, en cualquier teoría científica, algo que es fundamental y que está también relacionada pues, con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, Debe de ser una teoría que se pueda comprobar, es decir, que se pueda verificar o falsear o que sea factible o no, eso ya dependiendo, pero que tenga
un sentido, una lógica que pueda comprobarse, ¿vale? Son estas son las condiciones de cualquier teoría científica, entre comillas, ¿no? que se deben cumplir para llegar a eso, ¿no? Un autor también conocido, Popper, pues dice que, por ejemplo, en cuanto a ese racionalismo crítico, ¿no? No lo leo todo, me detengo en el segundo parrafito, en el segundo punto. Dice, si el intento de solución es accesible a la crítica objetiva, intentamos refutarlo, porque toda la crítica consiste en intentos de refutación. Y es lo que hablábamos anteriormente. Es fundamental y necesario que esa teoría científica pueda ser cuestionada, criticada, refutada, porque si no, no estamos cumpliendo con una de las reglas básicas de lo que es la investigación científica, por así decirlo, que cuyo objetivo es obtener un resultado, ¿vale? Debemos de intentar refutar si nuestra investigación es válida o no, ¿vale? Y algo importante, ¿vale? Algo importante que aparece, aquí tenéis un cuadrito en blanco, ¿vale? Es un modelo simplificado de las distintas etapas del método científico. Ahora hablaremos de eso que yo considero muy importante. Lo primero, cuando estamos realizando una investigación, cuando llevamos a cabo una teoría científica, lo primero que nos hacemos es una pregunta, ¿vale? Lo primero que nos surge es ¿qué? El qué, ¿vale? Hacernos una pregunta. Lo segundo es realizar una investigación de fondo sobre eso que queremos investigar. Una vez que tenemos claro el tema, lo que tenemos que hacer es investigar sobre ese tema. ¿Sí? ¿Perdón? Vale. Lo tercero, el tercer paso, es construirnos una hipótesis sobre esa investigación, sobre ese tema. Yo ya tengo elegido el tema, he hecho una investigación, voy a hacer una serie de hipótesis que luego, posteriormente, una vez terminada la investigación, comprobaré si son viables, si se han cumplido o no se han cumplido, si son ciertas o no son ciertas. Y eso es a lo que hacía referencia Popper anteriormente, el refutar esos resultados, ¿vale? Una vez que yo tengo planteadas las distintas hipótesis, lo que tengo que hacer es testear esas hipótesis, ¿vale? Lo que tengo que hacer es comprobarlas, ¿vale? Hacer experimentos que esas hipótesis me permitan ver si son realmente factibles o si tengo que ir descartándolas, ¿vale? Una vez que yo tengo hecho el experimento, lo que tengo que analizar son esos resultados. Esos resultados son los que me van a permitir a mí llegar a una conclusión sobre mi investigación. Una vez tengo esa conclusión, entonces seré capaz, y solo entonces, de decir si mis hipótesis eran ciertas o no. Realizo un informe y antes de llegar a ese informe, si veo que esas hipótesis son falsas o parcialmente falsas, lo que tengo que hacer es volver a pensar en intentar de nuevo llevar a cabo esa investigación. No sé si me explico. Estos son los pasos fundamentales para desarrollar cualquier teoría científica, cualquier investigación o cualquier, pues eso, sí, cualquier teoría científica, cualquier investigación, ¿de acuerdo? Son pasos fundamentales. Claro, y muchas veces pasa que empezamos una investigación, hacemos todos estos pasos que está diciendo Carlos, y cuando llegamos al final nos damos cuenta de que esas hipótesis se han refutado. Entonces, justo lo que tenemos que hacer, como decía Popper, si vemos que dentro de esa crítica que hacemos nosotros refutamos la hipótesis, es probar otro método diferente. O sea, volver a hacer otra vez la investigación,
hasta comprobar que nuestras hipótesis sean verdaderas. Exacto, ¿vale? Dice aquí una frase muy importante. Dice, el método es el perfeccionamiento del método del ensayo del error, ¿vale? Es la única forma de comprobar si realmente nuestras hipótesis, nuestra investigación se está llevando a cabo de manera correcta o no, ¿vale? Ensayar, ensayo y error. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, terminamos con la última diapositiva y vamos a tener media horita para hacer esa actividad que ahora explicaremos Juanma y yo, ¿de acuerdo? Bueno, la última diapositiva pues es también una teoría, un argumento metodológico sobre otro autor también muy conocido, sobre Adorno, ¿vale? Y la que yo me quiero parar y hacer hincapié también en ese segundo punto, ¿no? El cual también mencionábamos anteriormente, ¿no? Ese papel del investigador, ¿vale? En esas diferentes métodos de investigación o esas diferentes teorías, ¿no? Dice, si el investigador piensa que el mundo en el que vivimos es el mejor posible o si está convencido de que este mundo podría ser distinto. Yo creo que esa frase resume básicamente nuestra idea de por qué llevamos a cabo una teoría científica o una investigación o no. Si realmente pensamos que nosotros podemos cambiar algo con nuestra investigación, evidentemente tenemos un plus, una motivación extra para intentar llevar a cabo esa teoría o esa investigación. Si por el contrario estamos convencidos de que nuestro planteamiento, nuestra investigación de poco va a servir, pues ya partimos con un punto muy negativo, pues para llevar a cabo o iniciar un planteamiento de investigación, ¿vale? Porque si cuando partimos desde la desmotivación y creemos que no se puede mejorar y que no tiene solución, pues partimos. Pero la transmisión, o me pasó solo a mí. ¿Cómo? Perdón. La transmisión se paró, quedó el video congelado. No sé si fue solo a mí o si nos pasó a todos. No hay problema, lo vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Oh, gracias. Nada. Decía, el argumento metodológico de Adorno, ¿vale? Y hago hincapié en el segundo punto, en el que la diferencia es fundamentalmente si el investigador piensa que el mundo en el que vivimos es mejor, ¿vale? O si por el contrario está convencido en el que podría ser distinto, ¿de acuerdo? Esta idea resume, este argumento metodológico de Adorno resume pues toda la idea que posee el ser humano, el individuo, que todos poseemos cuando llevamos a cabo una investigación o un planteamiento, una teoría científica, ¿no? Si realmente estamos convencidos de que nuestra teoría, de que nuestra investigación puede cambiar algo o no. Cuando partimos desde la idea de que no se puede cambiar o que no se puede modificar, entonces partimos desde una desventaja en ese proceso de investigación. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, pues dicho esto, este sería un poco, insisto, claro, de manera muy resumida, ¿no? Porque sobre esto podríamos estar hablando muchísimo más tiempo. Esto sería un poco el resumen, por así decirlo, de unos contenidos que se engloban en esta primera clase de esta asignatura, ¿no? Introducción a la epistemología dentro de la asignatura de Pedagogía Crítica. Si les parece, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, y lo que vamos Profe, a hola. hacer... ¿Sí? Yo estaba esperando como que ya cerraras la presentación pues de este texto de Fundamentos de la Teoría Educativa que nos presenta el profe Christian Roth. También un poco como compartirles digamos, una idea que me tensionó mucho en la lectura y que quisiera pues como saber qué opinan sobre ello, pues los compañeros, compañeras y pues precisamente ustedes dos, ¿cierto? Cuando él empieza a hacer esa descripción del origen
digamos, esa historia de nuestra comprensión de la epistemología o de la ciencia como la entendemos como ciencia, digamos, hay un argumento muy interesante que me parece muy interesante cuando leía, y es esa pluralidad de esas nociones o esa pluralidad que existió en la Grecia, que él nos relata, pues, como cuando nos tensiona a Mileto y nos va a mencionar a Anaximandro, a Gorgias, ¿cierto? Él va a empezar como a Se ha cortado el audio. Sí, sí, se ha cortado. María, silenciaste el micrófono. Ah, ya, aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde me quedé? Bueno, esa pluralidad que encontrábamos en Grecia, pues como esas ideas de entender el conocimiento o comprender el conocimiento, más adelante nos va a decir que en el siglo XVII vuelve a encontrarse esa pluralidad, o podríamos decir como que hay una pluralidad ahí también, como estos enfoques, y nos cierra con esta idea de la teoría crítica, y particularmente en un párrafo nos va a decir que no rechaza para nada, pues, como esta idea de la ciencia histórico-hermenéutica, hablo de la teoría crítica, y tampoco va a rechazar el proyecto de la ciencia empírico-analítica. La pregunta que quiero hacer es, entonces, esa teoría crítica, ¿cómo vive esa pluralidad? ¿Cómo entiende esa pluralidad? ¿O cómo podemos entender que empieza a construir esa perspectiva o esa idea epistemológica, la teoría crítica, de cara pues a esa pluralidad cuando no la rechaza tajantemente como lo hacen las otras dos en su historia? Vale, corrígeme si me equivoco, ¿es María Clara? ¿Te puedo llamar Sí, María Clara? María Clara. Sí. Vale. Muchas gracias, María Clara, por tu pregunta. Eh, y corrígeme si no te respondo de manera concreta a tu planteamiento, a tu cuestión, ¿no? Evidentemente, el que no rechace todas esas teorías anteriores, ¿vale? Esa teoría crítica lo que defiende es los diferentes pasos que yo he explicado anteriormente, ¿vale? Es como un modelo a seguir, independientemente de que exista pues, un tipo de ciencia, un tipo de corriente distinta a otra o no, ¿vale? Da igual que sea una ciencia natural o una ciencia del espíritu, da igual que sea a través del racionalismo, del empirismo, e independientemente de eso, lo que la teoría crítica defiende es el uso de ese modelo, de una serie de pasos a seguir para refutar o no pues una investigación o un procedimiento de investigación sobre un conocimiento o un tema en concreto, ¿vale? Evidentemente, eh, hay, como mencionábamos anteriormente, yo creo que todo está relacionado. Hay autores que defienden que ese conocimiento parte de una experiencia previa, ¿no? Que defienden esa corriente de empirismo. Hay otros que defienden una combinación entre ambos, entre empirismo y racionalismo. Otros como Kant que defienden también, o otros autores que defienden, por ejemplo, la teoría de que el uso de la razón está por encima de los sentimientos, de las emociones. ¿Cuál es más verdadera? ¿Cuál tiene más razón? ¿Cuál tiene menos? ¿Cuál es a priori más útil o menos útil? Eh, pues eso cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo creo que la teoría crítica, ¿no? Ese modelo que he explicado anteriormente, para mí, desde mi punto de vista, ojo, entiendo que son una serie de pasos necesarios para cualquier proceso de investigación. Pero eso no quiere decir que una corriente anule a la otra, sino que pueden estar ligadas entre sí y cada uno puede tener su propia opinión. Y podemos sacar conclusiones, pues de Kant, de Descartes, Sócrates y de los diferentes autores que nos muestran, pues cada uno su punto de vista. Y no tiene uno por qué ser mejor o más verdadero que otro.
Claro, yo creo que no me refería al juicio pues como de validez o de la verdad directamente cuando lo preguntaba, sino, digamos, la empresa de la teoría crítica sería falsear digamos, poner, digamos, en cuestión no solo sus propias investigaciones, sino también las de las demás corrientes. Es un poco eso como lo que, es decir, cómo entiende la teoría crítica, cómo ve esas otras dos posturas o las múltiples posturas o la pluralidad de la que hablamos en términos de la episteme. Yo pienso que realmente ese racionalismo Quisiera, ay, qué pena. no hace juicios de valor en cuanto al resto de posturas, si son empiristas o si son racionalistas. Simplemente lo que hace es estructurar el método científico de forma que ese método científico funcione para todo tipo de enfoques. Y simplemente Ok. lo que dice exactamente es eso, que cuando nosotros tenemos una fundamentación o una hipótesis, como decía antes Carlos con ese cuadro, lo que tenemos que intentar es refutarla todo el rato. La refutación es lo único que nos va a dar una validez de esa hipótesis. Entonces, ese racionalismo crítico hace mucho más hincapié en eso que en valorar o entrar en cuestiones de validez científica sobre los otros enfoques. Ok, perfecto. Muchas gracias, María Clara, por tu pregunta. Profe, quería hacer como un aporte ahí. Bueno, un poco quisiera como aportar a lo que plantea María Clara, y es que también podríamos tener en cuenta otras dos cosas. Una es que la teoría crítica, lo hablamos un poco con la profe Laura el semestre pasado, es que la teoría crítica se distancia o se distingue de las otras corrientes debido a que propone no solamente quedarse en la investigación por el entendimiento, sino que busca también la transformación de esas realidades. Entonces, un poco lo que se mencionó ahorita con Adorno y esa frase de si el investigador piensa o no que el mundo en el que estamos es el ideal o si requiere ser transformado. Entonces, yo creo que ese es como un punto ahí que puede distanciarla un poquito de las demás. Claro, eso, como explicaba Carlos anteriormente, justamente es uno de los puntos fuertes de esa teoría crítica. El decidir si el mundo en el que vivimos es el mejor, el que podemos vivir, o si por el contrario, nosotros queremos transformar ese mundo en algo mejor. Esa intención de mejorar es un poco lo que nos lleva un poco también a hacer esas investigaciones, o debería ese punto de partida de esa mejora, ya sea social, política o de cualquier tipo, hablando de ciencias sociales y humanas, es un poco el arranque que nos lleva a hacer esas investigaciones. Si nosotros pensáramos que el mundo no se puede cambiar a mejor o no se puede transformar, difícilmente comenzaríamos las investigaciones que llevamos a cabo hoy día. Permiso, me gustaría hacer como una precisión ahí, por lo menos como desde la lectura de Horkheimer, pues sobre la teoría crítica y la teoría tradicional. Él es como enfático en decir que la teoría crítica no busca, o sea, su propósito, su finalidad no es transformar la realidad fáctica, sí, o sea, no llega hasta allá, sino que la teoría crítica tiene como una de sus finalidades principales cuestionar, interpelar y dudar de todo lo que se plantea como dado. Y más bien es, por ejemplo, un autor como Wolfgang Klafki, quien plantea ya desde la pedagogía crítica esa necesidad de transformar desde la educación el estado de las cosas dado, pero no propiamente, digamos, esa teoría crítica que se funda en la escuela de Frankfurt con Horkheimer, Adorno, etcétera, como esa precisión. O sea, el fin de la teoría crítica no es transformar, o sea, ya es suficiente con hacer crítica social, así que esa no es su finalidad. Y si algo se transforma, la teoría, para bien, la teoría crítica vuelve a tener la tarea de cuestionar eso. Es más, Wolfgang Klafki, y en esto me corregirá, por supuesto, el profesor Christian Roy, que tiene un bagaje muchísimo más amplio que yo, pero es Wolfgang Klafki quien un poco hace esa propuesta de aterrizar o operativizar la teoría crítica a través de las prácticas educativas. Claro.
En la misma diapositiva de Adorno que mostrábamos, justamente lo dice al final también, ¿no? Que no se trata de pensar en la organización justa de la sociedad, pero no hay que dibujar una imagen detallada del futuro. O sea, se trata simplemente de decir en qué podemos mejorar lo que tenemos ahora mismo. Claro, básicamente uno de los objetivos de esa teoría crítica es, como decía Laura, el de cuestionar, el de poder cuestionarse y criticar básicamente pues, pues esas investigaciones, esos conocimientos, ¿no? Pero ese es el principal objetivo. Creo que hay una pregunta en el chat, profe, si quieren la pueden leer o A ver si la... Dice, profesor, ¿me podría precisar un poco más la idea de las ciencias naturales y ciencias del espíritu? Porque pienso en un caso concreto, la medicina. Según lo que comprendí con la explicación, es que las ciencias naturales tienen que ver con todo aquello que está fuera del ser humano. Sin embargo, en la medicina también se estudia al ser humano en cierta materialidad, siendo de algún modo analítica en este sentido. Se dan las dos formas de ciencia en el estudio del ser humano, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración. Bueno, a ver, realmente hay una diferenciación entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, como hemos comentado anteriormente. Puede haber ámbitos del conocimiento en el que ambas estén relacionadas, ¿por qué no? La medicina pues, puede ser, por ejemplo, uno de ellos. Al fin y al cabo, realmente la diferencia entre una y otra, como bien decíamos anteriormente, radica en el papel del investigador, ¿vale? Y en lo que entendemos por ciencias naturales como ¿no? Pues esas ciencias relacionadas, por un lado, pues con todo lo que es ese ambiente más, pues, para la redundancia natural, ¿no? Y otras ciencias del espíritu que están más relacionadas por las creencias, por lo que es la persona en sí. Dice que comentábamos anteriormente, ¿no? Que el individuo también es objeto de estudio dentro de esa ciencia, ¿no? Podría ser un ejemplo. No sé quién ha planteado la pregunta. Era, a ver, Valentina, creo. ¿Valentina era? Sí, Valentina. Podría ser un ejemplo, el de la medicina, sí. Claro, yo eso, por ejemplo, siempre hago como un juego un poco en el que las ciencias sociales y humanas, las ciencias del espíritu, se consideran ciencias del espíritu siempre que toda la parte histórica, social y cultural le pueda influenciar a ese tipo de investigaciones. Con medicina, por ejemplo, no ocurriría. Si nos llevamos el ejemplo de la medicina, por ejemplo, a la veterinaria, ya no estaríamos hablando del ser humano, pero prácticamente la aplicación es la misma. Entonces salimos del ser humano hacia los animales. O sea, yo la consideraría una ciencia natural, más que una ciencia social o ciencia del espíritu, porque el contexto histórico, político, social tiene influencia sobre todo, absolutamente, pero tiene mucha más influencia sobre las ciencias sociales que sobre las ciencias naturales. Entonces yo hago esa diferenciación siempre un poco. De nada, Valentina. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Ya solo nos quedan 15 minutos, por lo que, si os parece, lo que podemos hacer, bueno, ya se reduce bastante la práctica. Juan Manuel, el profesor Juan Manuel y yo habíamos pensado escribiros por el chat una serie de frases relacionadas con Kant, pues para poder debatir y analizar algunas de ellas. Yo tengo aquí un ejemplo, son 6 frases, no da tiempo a hacer las 6, por lo que si queréis, pues os pongo, os intento copiar una en el chat y pues bueno, la leéis y si alguien quiere aportar algo o hacer alguna aclaración o qué, mejor dicho, qué entiende sobre esa frase, pues a ver si generamos un poquito de debate entre todo y todas, ¿de acuerdo? Voy a copiar una de ellas, ¿vale? A ver si me deja.
Vale, ahí va esa frase, ¿vale? La leo. No hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Esa es una frase de Kant. ¿Qué opináis sobre esa frase? Ojo, cuando digo qué opináis sobre esa frase, lo que os pido no es que hagáis una opinión, pues, de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta más o me gusta menos, ¿no? Sino que, mejor dicho, qué entendéis sobre esa frase y, pues, alguna opinión más elaborada, ¿vale? Esto está relacionado con lo que hemos visto, ¿vale? Esta frase está relacionada con lo que hemos visto durante la sesión. Venga, animaros. Ya se nos pusieron tímidos. Dice Martín dice, es un tanto relacionada con el aprender haciendo. Dice Rafael, buenos días, ¿es posible contar con la grabación de estas interesantes conferencias? Bueno, eso ya se lo dejo a Laura que responda a ella. A ver, con respecto a lo que dice Martín, ahora te doy la palabra, María Clara, que te he visto animada. Evidentemente, el hecho de esto me resulta muy interesante, esta aportación de Martín, ¿no? El aprender haciendo, básicamente el ser humano, como mejor aprende, es haciendo, es experimentando y sobre todo si es por sí mismo, ¿vale? Es uno de los principales métodos de aprendizaje del ser humano, el hacer. Como mejor se aprende es haciendo y experimentando, y si es por sí mismo, mucho mejor. Entonces, pues claro, puede estar relacionada evidentemente con la adquisición de un conocimiento, con esa experiencia sobre eso, ¿vale? María Clara se había animado y luego John Jairo, ¿vale? Primero María Clara, luego John. Profe, no, le doy la palabra al compañero John porque ya con lo que dice Muy amable, me- muy amable, María Clara, muchas gracias. John, cuando quiera. Buenos días aquí en Colombia y buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Listo, no, pues decir que pues es una frase corta y muy potente y pues la busqué ahí en el texto y tiene un buen complemento que dice pues todo conocimiento comienza con la experiencia. Sin embargo, siguiendo a Kant, la experiencia precede solo temporalmente a todo conocimiento, lo que no significa que todo conocimiento nace de la experiencia. Me parece pues muy importante pues la frase así completa y pues mencionar como que, pues sobre todo en esta parte final, de que todo no significa que todo conocimiento nace de la experiencia, mencionar pues como que también podemos adquirir conocimientos, pues por ejemplo, como lo que estamos haciendo aquí, leyendo y discutiéndonos, pues adquiriendo prácticas o experimentando. Y me acordaba pues como específicamente de un ejemplo de un documental que vi hace mucho tiempo, pues de alguien que aprendió a nadar, no pues como yendo directamente a la piscina, sino que como que en un libro en el que describían exactamente cómo nadar, leyó bien, lo aprendió bien y se tiró de una a la piscina y nadó de una, ¿cierto? Pues aprendió a nadar no directamente en el agua, sino que primero lo aprendió leyendo y en la primera práctica de una se tiró y pudo nadar, ¿cierto? Pero también está la otra forma de aprender a nadar, pues que es como uno desde chiquito, pues chapaleando como un perrito, pues hay muchas formas de adquirir el conocimiento y la experiencia, no solamente, pues no sé, pues para no enredarme mucho, sí, pues como que hay muchas formas de adquirir del conocimiento que no dependen únicamente pues como de una experiencia inmediata. Muchas Yo, gracias. Y dejo ahí, qué pena. Muchas gracias, yo, John. Sí, perdón. es que no sé cómo se alza la mano acá, entonces voy a meter la cucharada.
pues con lo que decía John, de que esta, por ejemplo, es una forma de adquirir conocimiento, pero es una experiencia. O sea, y creo que esa conversación la hemos tenido también en otros cursos cuando decimos, claro, creemos que la experiencia es solamente como lo tangible, ¿cierto? Lo que podemos mover, tocar, sentir, ¿cierto? Pero también entender la experiencia como un ejercicio de, y a mí me gusta mucho esta palabra, de conmoverse, ¿cierto? O sea, algo que atraviesa el sentimiento, que pone en cuestión nuestras propias ideas, que las reafirma, que nos pone, digamos, a lucurar o a imaginar, ¿sí? La experiencia como, y cuando hablamos también, bueno, no, pero eso ya es otro tema, pero sí, o sea, como que quería ahí decir que eso, que la experiencia no es solamente una cosa que se viva con el cuerpo tangible, sino que también con el cuerpo, no sé, espiritual, sensitivo, estético, ¿cierto? O sea, como conversar es una experiencia también. Claro, por supuesto. También, por ejemplo, en línea con lo que dice Ela, la observación podría ser otro tipo de experiencia también. Y no significa, o sea, nosotros no estamos interviniendo directamente en esa experiencia, sino que estamos observando desde fuera. Pero es otro tipo de experiencia también, o sea, es empirista. Claro, esta frase tiene un poco de trampa. Les explico. Lo que comentaba John, ¿no? El aprender a nadar leyendo, pues, como los pasos que tienes que seguir para poder llegar a nadar bien, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien coge un manual de cómo aprender a nadar, está teniendo una experiencia a la hora de afrontar ese manual que le va a enseñar a qué paso seguir a nadar. Eso es una experiencia. Lo que estamos haciendo todos nosotros aquí hoy es una experiencia. Eh, todo, realmente todo conocimiento parte de una experiencia previa. Pero aunque no queramos, nosotros no podemos delimitar, separar lo que es experiencia de ese conocimiento, ¿vale? Porque lo decía anteriormente, también lo explicaba yo muy bien, ¿no? Terminando la frase, temporalmente, la experiencia precede temporalmente al conocimiento. Pero es que todo parte de esa experiencia previa para poder llegar a eso. ¿De acuerdo? Nosotros esta tarde hemos aprendido muchísimo entre todos y todas sobre el concepto de hermenéutica, de Kant, del racionalismo crítico, etc. Pero todo lo hemos hecho a través de una experiencia que es esta, la que estamos haciendo esta tarde, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que todo parte de una experiencia previa, ¿vale? Una preguntita chiquita, y es que me preguntaba si solo con tener la experiencia podemos decir que aprendemos el mundo, porque, no sé, pienso que tal vez también la experiencia se convierte en experiencia cuando hay una reflexión sobre ella misma, sobre esa sensación, sobre esa emoción, sobre eso que movilizó, ¿cierto? Entonces, que la experiencia no es solo el in situ de lo que sucede, ¿cierto? El observar el colibrí libar, sino que es la reflexión después y el entender que eso fue una escena bella y que me hizo comprender que los colibríes, no sé si me hago entender con lo que digo, con lo que pregunto. Claro, perfectamente. ¿Tu nombre es? Bueno, aquí pone Ela. 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 Efectivamente, o sea, es decir, no solo vale con esa experiencia, tenemos que prestar atención a cada paso, a cada momento, a cada gesto, pues que nos lleva a ese conocimiento, ¿vale? Es decir, el perfeccionamiento también forma parte también de ese conocimiento, etcétera, ¿vale? María Luisa dice, cabe resaltar que lo expuesto por Kant hace énfasis en la capacidad de activar nuestros sentidos y aprender de la experiencia. Claro, es que nuestros sentidos también forman parte de nuestra experiencia a la hora de llegar al conocimiento, ¿vale? La práctica determinante determina gran parte del conocimiento. Lo decía anteriormente, ¿no? Evidentemente, ahora te doy la palabra, Lorena, evidentemente
el perfeccionamiento a través de la práctica nos va a llevar a un mayor conocimiento sobre el tema, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Martín, en nuestro contexto paisa, la tradición ha sido narrando historias, inventando a repetir esos ejemplos, realizarlos, observando lo que sale bien, lo que sale mal, para corregir y mejorar. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Del ensayo y error, también es muy importante, ¿de acuerdo? No puedo leerlos todos. Le doy la palabra a Lorena y si a unas malas me levantáis la mano, ¿de acuerdo? Lorena primero y luego Liliana, ¿vale? ¿Lorena? Ya, es que estaba tratando de poner el micrófono. Pues yo pensaba que el conocimiento podría considerarse también como el cúmulo de ciertos aprendizajes y los aprendizajes también pasan por lo que es el error, como decía su merced, lo del ensayo y error. Y entonces el error no es más que uno de los caminos para llegar al conocimiento. El error, porque por medio del error se está reflexionando sobre lo que la información que le está llegando a uno. Entonces uno por medio del error ve si esa información es verídica o no, si esa información realmente me sirve o no, o si esa información realmente estoy aprendiendo algo con esa información. Y la otra manera es por medio generacional. Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento también es algo que puede pasar generacional. Entonces, es una experiencia que se le enseña a la otra generación y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, a la final, pues todo va a ser una experiencia, todo conocimiento va a ser una experiencia porque es un aprendizaje de generaciones anteriores. Exacto, Lorena, es lo que comentábamos ahora mismo. Todo nuestro conocimiento está precedido de una experiencia más o menos corta, temporal, pero todo parte de una experiencia. Y lo de que del error se aprende, eso es una frase también, un refrán muy típico que aquí en España solemos utilizar muchísimo, ¿no? Del error se aprende y el error es una de las mejores formas de aprender también. Liliana. No sé, buenos días, qué tan desviado esté del tema, pero hay una cosa muy interesante, un concepto que se llama aprendizaje por osmosis, que se refiere a un aprendizaje que no está articulado, que no está intencionado, pero que de igual manera está, digámoslo de alguna manera, interpuesto en el mundo que nos rodea, que es todo lo que sucede a nuestro alrededor, como que implica en cada ser humano algo de aprendizaje. Y también está como este otro concepto que también me llama mucho la atención, que es de la profesora Quintar en Argentina, que es la didáctica no parametral, que entonces es como que ya se sale como de los parámetros expuestos, entonces no sé qué tanto se articule con esta conversación que estamos teniendo. Gracias. Bueno, lo que venimos comentando, Liliana, no sé, no he terminado de entender o de enlazar bien tu pregunta con... Son como diferentes tipos de aprendizaje. Al final, el aprendizaje se puede dar de diversos modos. Exactamente. La historia está en eso, ¿no? En considerarlo una experiencia o no. El aprendizaje por osmosis, este que tú dices, que puede ser intencionado o no, con cosas del entorno que nos encontramos, para mí también forman parte de la experiencia. Como decíamos antes, que nombrábamos, el ser humano es un ser que se ha hecho para ser social. Por tanto, nosotros vamos a aprender también de esas relaciones sociales, del entorno que nos rodea y de todas las circunstancias y experiencias que tenemos alrededor. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, era como a lo que yo iba, o sea, es ese sentido que cada ser humano en su individualidad le brinda al aprendizaje. Y esos sentidos y esas relaciones que se van formando conforme los varios aprendizajes, temas de interés, que en un colectivo van como tomando un sentido y van como, no sé, ampliando un panorama. Muchas gracias por la intervención. Gracias a ti. Bueno, son las 5, no sé si alguna pregunta más, alguna cuestión más. Yo quisiera saber, así empieza una salsa, pero yo quisiera saber pues, cómo es para para pasado mañana, para el jueves. ¿También hay una lectura o cómo es el ejercicio?
Bueno, Eh, para el otro encuentro. sí, para la siguiente sesión, bueno, yo imagino que el profesor Christian Reut irá subiendo pues todo el tema de textos, diapositivas, etcétera. Eso pregúntenle a Laura y ella pues se encargará de a lo mejor de pasároslo, de si hay alguna lectura previa. No, lo desconozco, lo desconozco. Ya está montada en la carpeta ELA. Se llama Sobre la escuela nueva. No recuerdo bien el nombre del texto. Genial, pues yo creo que ahí están todos los contenidos. Para las siguientes sesiones, imagino que os irán dando información. No lo sé, la verdad, no lo sé. Creo, y según el programa, porque en el programa está todo detallado, lo que corresponde para la sesión del jueves es el texto de Institución Libre de Enseñanza. Exacto, sí. La institución libre de enseñanza. Está en la carpeta. Son los dos únicos textos que hay y cada uno está con la presentación de diapositivas y el programa. Eso es lo que tenemos en la carpeta y la descripción del curso. Sí, pues yo creo que ya poco a poco irán subiendo el resto de Y material. os irán dando más información y más contenido. Bueno, Laura, no sé si estás por ahí. Cuando, Sí, Juan, Sí. yo creo que Cuando podía tú me preguntar otra digas... cosita más. Ah, bueno, Laura tiene hay una mano levantada. ¿Podemos continuar, Laura? ¿Nos deja un ratito más? Claro, Cuando claro. tú nos digas, cortamos, ¿eh? No, solamente me llamó la atención que vieran dos archivos en la carpeta de pedagogías críticas, porque hay, bueno, sí, hay realmente 4 archivos, pues 5 archivos, de hecho, y un Word, 5 archivos de PDF y un Word. Es lo que hay ahí. Si a alguien no le aparece visualizado eso, me puede escribir a Profe, pregrado pedagogía. pero son Una dos pregunta, archivos, por favor. o sea, son dos los textos que hay. El que estaba para hoy y el que está para el jueves, que es Institución Libre de Enseñanza. Lo demás son como el documento del curso, Ah, bueno, el listo, programa listo. del curso. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Si alguien no puede ingresar, me escribe. Laura Restrepo tenía la mano levantada por si quiere hacer alguna aportación. Bueno, qué pena. Es que como que desde que inició la sesión comencé a pensar pues como porque es clase virtual y todo, comencé a recordar como una clase de hace tiempo de formación y constitución de subjetividades, donde leímos un texto que era como sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Y con esta última pregunta, pues que ustedes proponen como sobre esa frase de Kant, me hace pensar en lo que decía Zuleta y era como que uno no encuentra en un texto más de lo que conoce, pues, y de lo que se pregunta, ¿cierto? Pues como cuando uno se acerca a un texto, lo que encuentra es siempre en torno a sus necesidades, a sus preguntas y a sus conocimientos previos. Entonces yo siento que eso también es la experiencia, ¿cierto? Pues como que es como con lo que nos vestimos y que con eso entramos a los textos y encontramos cosas ahí, ¿cierto? Pues era como ese pensamiento que siento que no lo quería como dejar escapar porque lo había tenido como durante toda la sesión y como con esa última frase del texto, como que terminé de enlazarlo y ya, gracias. Qué pena. Muchas gracias por tu aportación, Laura. No sé si alguna cuestión más. Bueno, no, yo creería que ya podríamos ir cerrando esta primera sesión, agradeciéndoles muchísimo a todos ustedes. Recuerden que en la página de la Universidad de Antioquia está toda la información sobre este curso. No obstante, a través del chat, en este momento les voy a compartir el enlace directo
a estas lecciones de pedagogía clásica, perdón, a este curso de pedagogías críticas que ustedes pueden difundir con sus compañeros, estudiantes, colegas, directivos. Recuerden entonces, martes, jueves de 8 a 10. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias profesores y esperamos que puedan leer entonces el texto que quedó pendiente para que pueda haber una interlocución como el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer compartir estas sesiones con ustedes y bueno, nosotros nos veríamos de nuevo el martes. El próximo martes, ¿de acuerdo? Chao. De una, profe, muchas gracias, chao. Gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias.